Mi nombre es Elena Rodríguez, tengo 35 años, y nunca imaginé que un sobre amarillento encontrado entre los documentos de mi tía Sofía transformaría completamente mi comprensión de mi propia familia. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en Madrid, llevando una vida que podría describirse como tranquila y, francamente, algo monótona. Mis días transcurrían entre reuniones con clientes, diseñando logotipos y aplicando retoques digitales a campañas publicitarias. Mi mayor preocupación era cumplir con los plazos y mantener a mis clientes satisfechos. Mi tía Sofía, una mujer de 72 años, había sido una figura constante en mi vida, aunque no precisamente cercana. Era una doctora jubilada, soltera, que vivía sola en un apartamento elegante en el barrio de Salamanca. Siempre nos veíamos en las reuniones familiares de Navidad y algunos cumpleaños, pero nunca habíamos desarrollado una conexión profunda. Cuando recibí la llamada de mi primo David informándome que la tía Sofía había fallecido, sentí una mezcla de sorpresa y un extraño vacío. No era una pérdida que me destrozara emocionalmente, pero definitivamente representaba el fin de una era familiar. Como la pariente más cercana después de mis padres, me correspondía ayudar con los trámites de la herencia y la limpieza de su apartamento. Era un proceso burocrático que había visto hacer a otros y que ahora me tocaba vivir en primera persona. El apartamento de la tía Sofía era un espejo de su personalidad, ordenado, elegante, con libros médicos impecablemente organizados en estanterías de roble y fotografías antiguas enmarcadas con precisión. Cada objeto parecía tener un lugar específico, revelando la meticulosidad que la caracterizaba en su profesión de médica. Fue durante el tercer día de organización cuando lo encontré, un sobre amarillo, ligeramente desgastado, escondido en el fondo de un cajón de su escritorio, mezclado entre facturas y documentos antiguos. No tenía ninguna marca especial que sugiriera su importancia, pero algo en mi interior me hizo detenerme y abrirlo con cuidado. Lo que leí esa tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, mi origen y mi identidad. El contenido del sobre me dejó paralizada. Eran páginas manuscritas por mi tía Sofía, una carta que narraba una historia que jamás había imaginado. Mis manos temblaban mientras leía cada línea, cada palabra revelando un secreto familiar que cambiaría mi percepción de todo lo que creía conocer. La carta comenzaba con una confesión dramática. Yo no era quien creía ser. Mi verdadero origen era completamente diferente al relato familiar que me habían contado durante toda mi vida. Sofía había sido más que una simple tía. Había sido mi verdadera protectora, la única persona que conocía la verdad completa de mi historia. Según sus palabras, mis padres biológicos no eran quienes yo pensaba. Mi madre real era una joven estudiante de medicina que había quedado embarazada durante sus estudios, producto de una relación breve y complicada con un médico casado. La joven, incapaz de criar a un hijo en ese momento, tomó la decisión más difícil de su vida. Sofía, quien trabajaba en el mismo hospital, se ofreció a ayudar. Conocía a una pareja que llevaba años intentando tener hijos sin éxito, mis padres adoptivos. Lo que comenzó como un acto de compasión profesional se transformó en un plan meticulosamente diseñado para protegerme. La carta revelaba detalles íntimos sobre cómo habían planeado mi adopción. Sofía había sido quien intermedió todo el proceso, asegurándose de que yo recibiera el mejor cuidado posible. Mis padres adoptivos nunca supieron el verdadero origen de la intermediación, creyendo que era simplemente un trámite hospitalario estándar. Mi mente comenzaba a hilar recuerdos dispersos, pequeños momentos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Las miradas cómplices entre Sofía y mis padres durante las reuniones familiares, sus conversaciones susurradas, su especial interés en mi educación y desarrollo. Pero la carta contenía aún más sorpresas. Sofía había mantenido contacto secreto con mi madre biológica durante todos estos años. Habían establecido un acuerdo. Ella podría seguir mi vida a distancia, recibiendo informes periódicos sobre mi desarrollo, sin interferir directamente. La última página incluía una dirección, la dirección de mi madre biológica, quien según Sofía, vivía en Barcelona y había seguido mi vida desde la distancia, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Mi mundo se había desmoronado y reconstruido en cuestión de minutos. Cada certeza que había construido sobre mi identidad se desvanecía, dando paso a un mar de preguntas e incertidumbres. ¿Cómo confrontaría a mis padres? ¿Buscaría a mi madre biológica? ¿Qué significaba realmente ser yo? La decisión de buscar a mi madre biológica no fue fácil. Pasé semanas debatiendo interiormente, analizando cada detalle de la carta de Sofía, intentando comprender la complejidad de mi historia familiar. Un mes después de encontrar la carta, tomé la decisión definitiva. Viajaría a Barcelona para encontrarme con María González, mi madre biológica. El nombre que había estado oculto durante tanto tiempo ahora cobraba vida en mi mente.
La dirección que Sofía había dejado me llevó a un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, un vecindario tranquilo, lleno de cafeterías y pequeñas tiendas tradicionales. Cuando llamé al timbre, mi corazón latía con una intensidad que nunca había experimentado. Una mujer de unos 55 años abrió la puerta. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraron con una mezcla de sorpresa y un profundo dolor contenido. No hubo palabras iniciales, solo un abrazo que parecía condensar décadas de ausencia y amor reprimido. María era científica, específicamente investigadora en un centro médico de referencia en Barcelona. Nunca se había casado, dedicando su vida profesional a la investigación sobre enfermedades genéticas. Sus logros académicos eran impresionantes, con múltiples publicaciones internacionales. Me contó la historia de mi concepción, una relación breve con un colega casado, un momento de debilidad que cambiaría su vida para siempre. Cuando descubrió el embarazo, supo inmediatamente que no podría criar a un hijo en ese momento de su carrera. Sofía había sido su salvación. No solo la ayudó a encontrar una solución, sino que se aseguró personalmente de que yo recibiera el mejor cuidado posible. Habían mantenido un contacto discreto durante todos estos años, con Sofía enviándole informes periódicos sobre mi desarrollo. Los días siguientes los pasamos reconstruyendo los años perdidos. María me mostró fotografías de mi infancia que había guardado en secreto, recortes de periódicos donde aparecían mis logros profesionales, pequeños testimonios de un amor que siempre estuvo presente aunque distante. Mi padre biológico, descubrí, había fallecido años atrás en un accidente. María nunca le había revelado mi existencia, protegiendo mi identidad y evitando potenciales conflictos familiares. La investigación de María sobre enfermedades genéticas cobraba ahora un significado personal para mí. Entendí que parte de mi pasión por el diseño y la precisión venía de ella, de su meticulosidad científica que ahora reconocía como parte de mi herencia. Mis padres adoptivos, cuando finalmente les conté la verdad, reaccionaron con una combinación de sorpresa, dolor y, sorprendentemente, comprensión. Habían sospechado durante años que mi adopción tenía una historia más compleja de lo que les habían contado. El último regalo de Sofía había sido revelar mi verdadero origen, pero también conectarme con una parte de mi identidad que desconocía, una herencia que iba más allá de lo económico, una herencia de amor, sacrificio y profunda conexión familiar. La revelación de mi verdadero origen no fue el final de la historia, sino apenas el principio de un viaje de autodescubrimiento que cambiaría radicalmente mi vida. Mi trabajo como diseñadora gráfica, que hasta entonces había sido una rutina predecible, comenzó a transformarse. María me introdujo en el mundo de la investigación científica, específicamente en proyectos de visualización de datos médicos. Mi capacidad para traducir información compleja en diseños comprensibles se convirtió en un puente entre el arte y la ciencia. El laboratorio donde María trabajaba estaba desarrollando un proyecto revolucionario sobre mapeo genético de enfermedades hereditarias. Mis habilidades de diseño resultaron ser fundamentales para presentar información compleja de manera accesible para otros científicos y para el público general. Un día, mientras trabajábamos juntas en una presentación, María me reveló otro secreto familiar. Mi padre biológico, aunque casado, había sido un científico brillante. Sus investigaciones en genética habían sido pioneras en su época, pero nunca fueron completamente reconocidas debido a conflictos internos en su institución. Los archivos que María conservaba me permitieron reconstruir la historia profesional de este hombre al que nunca había conocido. Sus investigaciones sobre mutaciones genéticas habían sido adelantadas para su tiempo, pero la estructura conservadora de la comunidad científica de los años 80 había impedido que sus teorías fueran completamente aceptadas. Mi conexión con María se fue fortaleciendo más allá de la biología. Compartíamos una pasión por la precisión, por desentrañar historias complejas y transformarlas en algo comprensible. Mis habilidades de diseño complementaban su rigor científico de una manera que ninguno de los dos había anticipado. El legado de Sofía seguía manifestándose. Descubrimos que ella había sido quien originalmente había ayudado a María a conseguir fondos para sus primeras investigaciones, una red de apoyo que se extendía más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Mi familia adoptiva, lejos de sentirse amenazada por este nuevo capítulo, mostró una comprensión profunda. Mi padre adoptivo, un abogado jubilado, me ayudó a investigar aspectos legales relacionados con mi historia familiar. Mi madre adoptiva me animó a explorar esta nueva conexión, demostrando un amor que iba más allá de los lazos biológicos. La vida me había regalado dos madres extraordinarias, una que me había criado con amor incondicional, y otra que había sacrificado su maternidad inmediata por mi bienestar futuro. Sofía había sido el puente entre ambas, una guardiana silenciosa que había orquestado mi destino con una sabiduría y compasión extraordinarias.
Mi trabajo comenzó a reflejar esta nueva comprensión de mi identidad. Desarrollé una serie de proyectos de diseño que exploraban temas de identidad, herencia y conexiones familiares. Una exposición que presenté en una galería de Barcelona se convirtió en un punto de inflexión en mi carrera, mezclando elementos de diseño gráfico con narrativas personales. La investigación de María sobre enfermedades genéticas me llevó a comprender aspectos de mi propia salud que desconocía. Descubrimos predisposiciones genéticas que me permitieron tomar decisiones preventivas. Otra forma en que el amor de mi madre biológica seguía protegiéndome. La conexión con mi madre biológica María abrió un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. Juntas comenzamos a explorar los límites entre el diseño científico y la narrativa personal. Un proyecto particularmente fascinante surgió cuando María me invitó a colaborar en una investigación sobre historias familiares genéticamente influenciadas. Utilizaríamos mis habilidades de diseño para crear visualizaciones que mostraran cómo los lazos familiares y las herencias genéticas se entrelazan de maneras sorprendentes. El laboratorio donde trabajaba María se convirtió en mi segundo hogar. Conocí a un equipo de científicos brillantes que me acogieron no solo como la hija de María, sino como una colaboradora valiosa. Mis diseños comenzaron a aparecer en publicaciones científicas internacionales, un logro que me llenaba de orgullo. Mis padres adoptivos, lejos de sentirse desplazados, celebraban cada uno de mis logros. Mi madre adoptiva me decía con frecuencia, siempre fuiste nuestra hija, independientemente de la sangre que corra por tus venas. Su amor incondicional era el verdadero significado de la paternidad. La historia de Sofía seguía revelándose como un testamento de amor y sacrificio. Descubrí que ella había mantenido contacto secreto no solo con María, sino que también había estado al tanto de cada etapa de mi vida. Guardaba recortes de mis primeros trabajos, notas de mis logros escolares, pequeños testimonios de un amor que trascendía lo biológico. Mi identidad ya no era un misterio, sino una compleja red de conexiones. Era la hija de mis padres adoptivos, la descendiente biológica de María, la protegida de Sofía. Cada una de estas relaciones había moldeado quién era yo en ese momento. La universidad donde trabajaba María me ofreció un puesto como diseñadora de comunicación científica, un trabajo que combinaba perfectamente mis habilidades de diseño con mi nueva pasión por la investigación médica. Un día, mientras organizábamos los archivos de Sofía, encontramos una serie de cartas que revelaban aún más capas de nuestra historia familiar. Cada documento era como una pieza de un rompecabezas que poco a poco nos permitía comprender la complejidad del amor y el sacrificio.